Bien, muy bienvenidos a todos. Me presento, soy Marcela Antunes, kinesióloga, presidenta del Colegio de Kinesiólogos de Chile en este periodo 2024-2027. Junto a mí está Ignacio Opitz, director nacional y tesorero del Colegio de Kinesiólogos, quienes vamos a moderar esta actividad del día de hoy. Y nos acompaña de la Sociedad de Kinesiología Musculoesquelética el kinesiólogo Nicolás Maragaño, presidente de SOQUIME, kinesiólogo Sebastián Mansur, quien es miembro también de SOQUIME, y el kinesiólogo Romualdo Ordóñez, vicepresidente de SOQUIME. Les comento que estamos celebrando, todos los años se celebra el Día Mundial de la Kinesiología del Fisioterapeuta, que está instaurado desde el año 1996, el día 8 de septiembre. Si bien cada país puede tener su fecha conmemorativa al respecto de las historias que se han dado en cada territorio, esta fecha fue em, la que está establecida por nuestra organización. El día es importante porque representa una unidad y una solidaridad de la comunidad mundial de la kinesiología, y también es muy relevante para reconocer el trabajo que nosotros realizamos con nuestras comunidades, con nuestros pacientes, usuarios, personas. Y este enfoque ayuda también a visualizar el enfoque de la kinesiología en las distintas acciones que nosotros hacemos y debemos promover. Es un día importante, ya que tiene un impacto positivo en todo lo que es la profesión, y es un impacto también positivo porque nos visualiza frente a nuestras autoridades también, a nuestros pares de Latinoamérica y el mundo. Y es importante destacar que el World Physiotherapy Day del 2024, el tema está asociado a el dolor lumbar, que tiene una alta prevalencia y que es muy relevante, puesto que todos alguna vez, como kinesiólogos generalistas y como especialistas, hemos tenido que abordar el dolor lumbar en toda su dimensión, no solamente desde el punto de vista estructural, sino que también desde el punto de vista eh, social y del punto de vista también que implica lo psicológico. Y desde esa perspectiva nosotros vamos a ver la mirada hoy de tres expertos de gran relevancia a nivel nacional que nos van a acompañar hoy día. Esperamos que esta actividad no dure más de una hora y esperamos poder también tener sus preguntas abiertas y por el chat. Les agradeceríamos a todos también mantener en silencio sus micrófonos, y iniciamos entonces con el kinesiólogo Nicolás Maragaño, a quien le doy una cordial bienvenida, y le pido también que haga una breve presentación, aunque yo ya lo había presentado. ¿Cuál es tu perspectiva primero como presidente de SOQUIME acerca del World Physiotherapy Day 2024? Dejo con ustedes al kinesiólogo Nicolás Maragaño. Muchas gracias, Marcela. Es un placer estar aquí, un honor porque justamente estamos celebrando el día de World Physiotherapy, así que la terapia física a nivel mundial es relevante. Queremos llegar a más gente, que la gente entienda lo que estamos haciendo hoy día por la sociedad y que los profesionales se empoderen también, porque tenemos mucho que entregarle a las personas. Espero que de a poquitito vayamos haciendo este nuevo enfoque biopsicosocial una realidad, porque todavía no se aterriza en la clínica como quisiéramos, pero ahora la emoción más todavía es enfocarse de otra manera en las personas con dolor de espalda. Por eso es que hay un mensajito que nos invita a utilizar el hashtag World PT Day, y por eso está lleno de infografías en la página de la World Physiotherapy, donde están las infografías literalmente en todos los idiomas disponibles para poder entregar a la gente más conocimiento y educación respecto al dolor de espalda. ¿Ya? Yo soy kinesiólogo, estoy trabajando en área musculoesquelética hace 14 años, soy especialista de NAKI, doctor en terapia física y presidente actual de la Sociedad de Kine Musculoesquelética. Así que voy a partir yo, después viene mi colega Sebastián, vamos a complementar las presentaciones con diferentes ideas porque son tópicos que tienen algunos puntos en común de todas maneras. Así que yo quise ponerle el título a esta charla de por qué es importante saber de dolor lumbar y qué hacer al respecto, como titula literalmente el artículo de la revista Lancet del año 2018. Y como objetivos para esta charla en particular,
me gustaría que podamos comprender de otra manera o al menos más aspectos del dolor de espalda que son relevantes en la práctica profesional, en el día a día con la gente y también incluso influenciar un poco la variabilidad o reducir la variabilidad que existe en el abordaje del dolor de espalda hoy día en nuestros pacientes, porque lamentablemente vas a un profesional y te dice una cosa y vas a otro y te dice otra y te explica de otra manera y te hace otras pruebas y te da otras recomendaciones y todo eso genera inconsistencia y a veces más confusión en la gente y deberíamos tratar de velar por algo más uniforme. Para eso hay guías clínicas y mucha información. También vamos a comentar algunas recomendaciones justamente de guías clínicas y también contrastar algunas presentaciones de personas con dolor de espalda para que se lleven algunos mensajes y reconocimientos de patrones también en la clínica. Y por eso es que primero voy a contarles un poquitito aquí de la infografía que tradujo un colega de la nueva región, que es Tomás, allá José en su Instagram. Él tradujo esta infografía completa. Ahí en rosadito vemos las alternativas posibles de problemas serios para las cuales conocemos las banderas rojas. Y por otro lado, aquí también incluso nos invitan a utilizar encuestas como el Startback Tool, encuestas que puedan predecir el riesgo psicosocial que tienen nuestros pacientes e incluso tenemos ya mucha mayor claridad de cuáles son los indicadores de peores resultados. Esas cosas son a las que les podríamos poner mucha más atención el día uno e incluso después yo voy a enfatizar esto de cómo dar información sobre la naturaleza del dolor y también el cómo animar a la gente a mantenerse activa, que no significa necesariamente hacer ejercicio de buenas a primeras cuando el dolor es agudo, porque no en todas las personas es estrictamente necesario. Este es un caso interesante, es un paciente al que tuve la oportunidad de ver el año pasado, se llama Sergio. Acudió a consultar por dolor de espalda, como pueden ver ahí en el diagrama, el dolor era dolor de espalda, estaba localizado entre las últimas costillas y el pliegue glúteo, no se iba para ningún otro lado, pero era un mapa bastante amplio. Tenía 2 meses de evolución y en esos 2 meses era un cuadro bastante impredecible, pero que desafortunadamente lo había hecho en urgencia en 3 oportunidades acompañado de su hija, que era terapeuta ocupacional, y la verdad es que tenían que inyectarle fármaco vía intravenosa porque nada le lograba modificar la sintomatología. Estudiando un poco más de la condición de salud de este paciente, una de las cosas que evidentemente llamó mi atención es que tenía una intervención relativamente reciente de cáncer de colon. Y ahí es donde en nuestras cabezas empiezan a aparecer las razones de probabilidad o las sospechas diagnósticas, porque una de las cosas que más puede ser importante pesquisar en una consulta de este tipo son las comorbilidades y antecedentes de patología grave como estos pueden ser determinantes. Yo evalué a este paciente ya entendiendo que tenía una cirugía reciente, habían pasado algunos meses, pero una de las cosas que me llamó la atención es que él no entendía por qué le dolía, porque nunca antes le había dolido así, y el dolor de espalda que empezó a manifestar los últimos 2 meses fueron postoperatorios, antes nunca había tenido ese tipo de sintomatología. Además de eso, no sabía qué hacer para controlar el dolor porque por más que tuviese que tomar fármacos en casa o adoptar posiciones, no se modificaba la queja y eso fue lo que lo llevaba a la urgencia. Y las crisis eran impredecibles, no sabía cuándo iba a volver a pasar esto desafortunadamente. Bueno, en el diagrama o este marco de traslación musculoesquelética les hice aquí un poquitito cómo sería llenar los diferentes aspectos, porque el problema de la persona es que no sabe qué hacer para manejarlo, tenía una capacidad funcional reducida, había muchas limitaciones en la actividad, porque como tenía el comportamiento de un dolor de espalda y estaba lidiando con la sobrevivencia de haber sido intervenido por el cáncer de colon, la verdad es que se estaba recién empezando a entusiasmar a mover cuando empezó a pasar esto. Y es bueno investigar siempre las expectativas de la gente y este caballero lo que quería era saber qué le estaba pasando, al menos recibir una explicación o estrategias para manejar la sintomatología. Ahora, en cuanto al diagnóstico, presenta banderas rojas. El antecedente de haber padecido cáncer es la bandera roja más potente o uno de los indicios más relevantes de que puede existir algún tipo de malignidad en el paciente que tenemos enfrente. No me quedo solamente con eso, voy a hacer otras preguntas, voy a hacer otras examinaciones. La presentación es aguda, el tipo era aparentemente de predominio de dolor o la cualidad nociceptiva. A pesar de que tenía esta característica impredecible en algunos casos, habían otras cosas que eran predecibles, eran no mecánicas en la examinación física, porque yo lo sometí a las pruebas físicas de todo tipo de columna completa, extremidad inferior para hacer diferenciaciones y no se reproducía de manera predecible o consistente el problema. A pesar de eso, la sensibilización era baja, o sea, no tenía, por ejemplo, hiperalgesia al hacer presiones de pruebas mecánicas, no tenía alodinia, no tenía hiperalgesia térmica tampoco. A eso se refiere el parámetro que sale aquí como sensibilización.
Habían otras características también, el grado de preocupación de que quizás tiene algo más grave era importante por el antecedente que tenía. Estaba también bastante triste y preocupado porque no sabía qué es lo que va a hacer de su futuro y en términos sociales había recibido no muy buenas noticias de parte de los profesionales que lo habían atendido porque de hecho no había comenzado todavía sus tratamientos de quimioterapia porque no había podido manejar aún el dolor que tenía en la espalda, como si fuese responsabilidad de él o como si fuese culpa de él lo que estaba sucediendo. Este caballero podía trabajar hasta antes de la intervención quirúrgica, así que en realidad no lo estaba impactando directamente ahora. Ahora estaba con una licencia muy justificada por lo que le sucedió y estaba en planes de pensar en recuperarse. Y de todas formas, en cuanto al estilo de vida, ya se estaba moviendo un poquitito más y además no era fumador. Había sido fumador, pero hoy en día no era fumador. Así que podríamos decir que en cuanto al estilo de vida, dormía bien, fuera de los episodios de dolor no mecánico, ya no estaba fumando, habían cosas que considerar, probablemente en recomendaciones de actividad física, pero a eso se refiere usar este diagrama como referencia. Cuando yo lo examiné, le hice un resumen de estos hallazgos y le expliqué que hoy día había señales positivas en relación a que el síntoma se podía modificar cuando él se movía para bien, porque cuando yo le hice la prueba física y después lo hice moverse un ratito en la bicicleta mientras le hacía un resumen, se sentía bien, se sentía mejor. Decía que se podía mover un poco más de lo que se sentía rígido cuando llegó. Yo le dije que eso no era suficiente para decir que va a estar todo bien, desafortunadamente, por el antecedente que había tenido. Era mi responsabilidad emitir un informe para que fuese referido al oncólogo que lo estaba tratando y que sepa que está presentando un dolor de espalda que tiene estas características no mecánicas o impredecibles. Este caballero, desafortunadamente, tenía una metástasis que estaba involucrando la columna dorsolumbar. Entonces, a veces es más importante saber identificar a los candidatos, porque a estos pacientes, si ni siquiera los estás evaluando, difícilmente los vas a poder ayudar. Por otra parte, está el escenario de la señora Pamela, una mujer que llegó con dolor agudo de espalda y también irradiación, unilateral, un claro desvío lateral, o sea, venía chueca, por así decirlo, y además estaba cojeando porque no era capaz de hacer un apoyo de talón consistente, digamos que es como hacer un tepe o es una maniobra que suele sensibilizar a las personas con el comportamiento de dolor radicular. Esto se gatilló post viaje a las Torres del Paine, no se preparó para hacer eso y la verdad es que ahora estaba con limitaciones para caminar, para estar sentada, para estar acostada, estaba muy sensible. O sea que uno podría pensar que efectivamente el nivel de irritabilidad en este caso era alto. Cuando le pregunté por sus expectativas, la señora Pamela lo que quería era saber si realmente tenía que intervenirse o no. ¿Por qué? Porque había pasado por dos médicos, un neurocirujano y un traumatólogo, le habían dicho que tenían que operarla. Ellos tenían que operarla, pero no sabemos si la señora Pamela estaba de acuerdo o no, o si podía tomar de alguna forma alguna palabra respecto a esto, porque no se lo habían siquiera preguntado. Yo le dije que para poder responderle a esa inquietud, digamos, y saber si es que eso era pertinente o no, tenía que examinarla, y así fue. La verdad es que en cuanto a comorbilidades y otros antecedentes de su estilo de vida y hábitos, es una persona que era sedentaria, que tenía un índice de masa corporal mayor a 25, era fumadora, y uno de los antecedentes que me llamó la atención es que había tenido un episodio similar hace muchos años atrás, y cuando me dijo que era muy similar, yo le dije, bueno, ¿y entonces cómo se recuperó? Me dijo, la verdad es que me aguanté un tiempo y empezó a pasar. Y yo le dije, y entonces hoy día, si le preguntara cómo está respecto a cuando recién llegó de las Torres del Paine, me dijo, yo creo que estoy un poquito mejor, cuando recién llegué no podía ni moverme. Yo le dije, entonces, no hay por qué pensar que no pueda recuperarse como ya fue en el pasado, pero si queremos que las recurrencias cambien, hay que intervenir y hacer algunos cambios en su vida. Y la persona, de hecho, tenía una prueba de elevación de pierna recta positiva, tenía alteración de la sensibilidad y la fuerza de los dermatomas y miotomas correspondientes, digamos, o sea, era como L4, L5, era la pierna distal la que estaba más afectada en ese aspecto, y la dorsiflexión del tobillo y la extensión de los dedos, así que había un correlato bastante claro con un problema radicular y con características también de radiculopatía. Sebastián más adelante va a hablar de esto en detalle también. Cuando yo le pedí que se coloque de guatitis y se echa para atrás, los síntomas cambiaban, habían características positivas que me permitían inmediatamente informarle que el pronóstico con terapia física podía ser mucho más positivo cuando encontramos esas pistas en la evaluación. La señora se fue feliz, se fue con tareas para la casa, la vi una vez a la semana, le expliqué en un principio que esto podía tomar hasta 3 meses. La, digamos que división de todas las terapias fueron una vez a la semana. Hicimos como 8 sesiones en un plazo de 3 meses y efectivamente se fue de alta sin ninguna limitación a la actividad. Esta persona más encima cuando hacía ejercicio, mientras más pesado fuera el ejercicio, sentía más alivio. Tenía algunas particularidades y en terapia física lo pasaba bastante bien. Hubo un solo periodo de agudización, que fue un evento que tuvo en una micro que se detuvo bruscamente y la hizo hacer algún tipo de presión extra y eso la sensibilizó, pero no le duró más que un par de días y yo le había informado que eso podía ser así.
Esta persona, a diferencia del anterior, tiene otras características. Tiene un diagnóstico específico pensando en un síndrome radicular. También, digamos que es parte de, temporalmente, una persona con dolor agudo, tiene un predominio neuropático periférico. Las características son bastante predecibles o mecánicas. Por otra parte, el grado de sensibilización era distinto porque estaba hipersensible a diferentes estímulos en el recorrido de la pierna. Y en cuanto a la cognición y a lo que creía que le pasaba, digamos que hay que intervenir pensando en las creencias patoanatómicas porque lo que ella sabía y lo que ya le habían dicho es que tenía una hernia. Yo trato de siempre explorar eso en primera instancia, así que ese es el consejo que les tengo que entregar. En cuanto a los factores sociales, los propios colegas y su propia familia, la verdad es que la estaban alentando a buscar otra opinión, pero dentro de los factores sociales incluso está lo que te han dicho los profesionales de la salud, así que creo que es importante recalcar que eso influencia el curso del paciente con dolor de espalda. Ella podía trabajar, pero con ciertas adaptaciones y le estaba costando trasladarse en transporte público porque estaba con dificultad para caminar, pero eso fue cambiando rápidamente. Y en los estilos de vida tenemos harto que hacer. Yo le aconsejé respecto a los hábitos y empezó a hacer algunos cambios, así que en esas son las cosas que tenemos que enfocarnos, en lo que se puede modificar. ¿Ya? Las comorbilidades ya las destaqué hace un ratito, pero más o menos así es como se utiliza este marco de traslación clínica musculoesquelética. Esto fue traducido por un colega que se llama Nicolás Ramos, a quien aprovecho de agradecer. Hoy día sabemos entonces que el riesgo de recurrencia es importante. Desafortunadamente, la literatura científica nos dice que aproximadamente un tercio de las personas con dolor de espalda puede tener dolor persistente de espalda. Eso parece ser el curso típico porque entendemos que hay muchas cosas que rodean al dolor de espalda, que están en la vida de la persona, que van a influenciar el pronóstico, y son a esas cosas las que tenemos que prestarle más importancia. Entendemos muchos de nosotros que es una condición biopsicosocial compleja, pero sigue faltando coherencia en la práctica, porque a pesar de que todos entienden que el dolor de espalda es multifactorial y que el dolor en realidad es multifactorial, seguimos viendo cómo en servicios de kinesiología y terapia física los pacientes están planchados en una camilla recibiendo intervenciones pasivas. Esas cosas deben cambiar. Ahora, dentro de las cosas que están relacionadas con el pronóstico está la angustia psicológica, está la presencia del dolor irradiado, o sea, que sea debajo de la pierna, está el dolor multisitio y la elevada intensidad del dolor, que son cosas que podemos escanear el día uno utilizando alguna encuesta y una buena examinación y entrevista. Ya sabemos ya que hay características de patología seria que todo buen kinesiólogo debería saber filtrar a través de las preguntas cerradas. Sabemos que hay diagnósticos un poquito más específicos que no son tan comunes. El dolor referido es muy común, pero el dolor irradiado hacia la pierna que te haga pensar realmente en un problema neuropático no es tan común. Puede ser un 5 o un 10% de los casos y podrían ser estos los diagnósticos involucrados. El que está en cuadrito verde, digamos que es inespecífico, pero trata de que si tienes a un paciente con dolor de espalda agudo, uses otra terminología y no le digas que es inespecífico, porque eso a la gente no le gusta. En una encuesta que hizo, y en realidad en un estudio que hizo Mary O'Keefe hace ya algunos años, de hecho hicieron una randomización de personas a las que les pusieron diferentes etiquetas médicas como diagnóstico, y la gente que recurría a imágenes o que no estaba satisfecha con el resultado y con lo comunicado, la verdad es que muchas veces era la gente que había recibido la noticia de que tenía una hernia o que tenía un dolor inespecífico. Si es que es agudo, considera términos como un tirón, como que ha tenido un espasmo, como que ha tenido una distensión, como que hay algo sensible que podría ser quizá una articulación. Pero lo que sabemos es que no tenemos la certeza absoluta para confirmarlo. No significa, cuando es inespecífico, que no haya una fuente nociceptiva. Y como consejo para la entrevista y la examinación, trata de explorar sí o sí el minuto uno, qué entiende la persona que le está pasando, porque las creencias patoanatómicas se relacionan a cronicidad. Trata de recolectar datos en la historia para poder empezar a filtrar y en tu cabeza trabajar una hipótesis inicial respecto a cuáles son los mecanismos involucrados, no solamente en términos de hipótesis diagnósticas, sino que también en términos de cuáles son los mecanismos del dolor involucrados o de predominios de dolor. Trata siempre de tomar en cuenta la irritabilidad de la persona porque cuando tratas a un paciente no va a ser el mismo paciente en la segunda sesión. Tienes siempre que estar evaluando porque es un proceso dinámico, la condición de salud va a ir cambiando y esas pruebas que utilizamos para evaluar la irritabilidad del día a uno nos sirven justamente como evidencia, por así decirlo, para demostrarle que pueden mejorar cuando empiezan a existir los cambios. Resumen la historia del paciente y lo que van a hacer en mente pensando en un plan y un seguimiento para que tengan el panorama claro desde el minuto uno. Y por otro lado, evita ideas preconcebidas acerca de qué es lo que es normal, qué es lo que es correcto. A veces lo que nosotros creemos que es correcto, lo que nos han dicho que es correcto, para las personas no es tan importante en realidad. Y lo que deberíamos enfatizar es lo que es valioso para sus vidas, no para nuestras ideas. Un episodio de dolor puede ser muy angustiante. Sabemos que es raro que sea una patología grave, pero tenemos que saber ponernos en el lugar del otro, porque si ni siquiera te puedes mover y hasta respirar o estornudar te duele, entonces
Primero que todo, valida lo que está pasando en la persona porque tiene muchas veces una crisis de dolor y no pretendas que ese minuto se pongan a hacer ejercicio porque hay personas con dolor agudo que simplemente no son candidatas a hacer ejercicio. El reasegurar a través de esta, entre comillas, evidencia robusta es importante, pero sin hacer una examinación física eso es muy difícil. Siempre realiza una examinación física y esas cosas que examinamos trata de que sean las que son importantes para el paciente, que se alinean con sus deficiencias y limitaciones y también con sus metas. Y por último, esto que hice acá como ejemplo de la examinación neurológica me parece relevante porque es un buen ejemplo. Sabemos que el 5 o 10% de las personas tiene en el fondo un síndrome radicular o alguna alteración neurológica. Entonces, la mayoría de las veces cuando haces una examinación neurológica, va a ser normal. Y si es normal, te permite reasegurar que entre la imagen que tienen y la clínica hay una diferencia. Muchas veces la anatomía y el dolor tienen una relación muy variable. Muchas personas tienen estas creencias de que el movimiento es igual a hacerse daño y tenemos que tratar de combatir eso desde el minuto uno, desde lo que estamos conversando en la entrevista y cuando salen de la puerta de nuestro lugar de atención. Un clínico hábil es capaz de buscar y experimentar distintos movimientos y en diferentes posiciones y diferentes cargas para entregarle a la persona una imagen o una impresión inicial de que es seguro moverse. Por más de que estén muy sensibles, quizás en primera instancia, si tienen mucha irritabilidad, entonces se va a tener que mover un poquitito. Evitar algunas cosas provocativas por un corto periodo de tiempo puede ser una buena idea también, pero usa palabras transitorias para que quede claro desde el minuto uno. Y esta parte es interesante. La mayoría de las personas adultas tendrá dolor de espalda en algún momento. Y bueno, si tuviese la oportunidad de ver aquí todas las caras de los presentes, la verdad es que les pediría hasta como que alcen la manito a los que no han tenido dolor lumbar. ¿Quiénes no han tenido dolor de espalda? De todos los que están acá, pongan un monito ahí tipo interacción. Ya, yo creo que están escuchando, pero nadie está poniendo la manito. Ya, Giovanni no ha tenido. Somos más de 100. Y no veo muchas manos aquí, ¿ya? Ahora, si preguntara también, por otra parte, si han hecho algo al respecto, los que han tenido dolor de espalda, ¿se han tratado? ¿Qué dirían? Sí, algunos dicen no. Bueno, ¿y qué los hace diferente a ustedes de los demás mortales, de los demás pacientes? Lo que marca una diferencia podría ser perfectamente el conocimiento. Y a eso queremos apuntar, que hay cosas que podemos cambiar y transmitir a la gente para que aborden el problema de otra manera. ¿Ya? Díganme si están viendo la proyección porque por alguna razón se me dejó de mirar. ¿Se ve la presentación al fondo, no es cierto? ¿Sí? Se Ya, ve. bien. Se va, dice que sí. Me queda una diapo nomás, así que estamos casi. La idea sería que cuando ya hemos descartado la patología grave y la bandera roja y estamos dando información tranquilizadora a la gente, sepan que tenemos que, de cierta manera, normalizar algunas cosas cuando ya se ha descartado la patología grave. No les digo que no le demos importancia, porque lamentablemente eso han apuntado en otros sistemas de salud y la gente se siente mal atendida porque el kinesiólogo, el terapeuta, el evaluador, el médico incluso dice, no es nada grave, nada, ven a verme en un mes. Tampoco queremos llegar a filtrar el péndulo hacia ese extremo. Tenemos que validar la experiencia de la gente y ojalá tirar la mayor parte del tiempo posible a hacer un pronóstico desde el minuto uno, atacar los factores de riesgo en lo posible y también a informar respecto al casi invariable episodio de recurrencia que uno puede llegar a tener. Así que eso creo que es sumamente importante y aquí les dejé en español para que después le saquen un pantallazo y lo compartan si es necesario. Me quise poner ahí con el rojo en las mensajes que me parecían más importantes, pero lo que no deberíamos hacer, y a algunos les va a sonar ahí interesante o van a permitir reconsiderar o replantear algunas cosas, por ejemplo, enfocarse en el daño estructural o anomalía como explicación de su dolor lumbar. No queremos apuntar a eso. Decirles que el dolor de espalda no mejorará si no hacen los ejercicios específicos. Eso no es necesariamente así. Hay mucha gente que se recupera sin hacer ejercicio y haciendo un cambio en su vida, no necesariamente trabajando el core o hundiendo el ombligo. Hay otros escenarios en los que el éxito se mide simplemente con una encuesta de resultados o con una escala numérica del dolor. Usar medidas de dolor para definir el resultado exitoso también es lo que no deberíamos hacer. Deberíamos centrarnos en la persona y en lo que en su primer minuto nos dijo que era valioso recuperar. Eso muchas veces va a estar enfocado en una limitación en la actividad o restricción en la participación porque estamos alineados con sus metas y con sus expectativas. Este artículo es para el automanejo, es para fomentar el automanejo, que es el plan fundamental absoluto que deberíamos empezar a instaurar en las consultas con las personas con dolor lumbar en específico. ¿Ya? Para cerrar entonces, trata el día uno de darle información a la gente respecto a cómo entender las cosas de otra manera. Para eso, el mantra hoy día es Make Sense of Pain.
dar una explicación de por qué duele sin usar terminología anatómica ni tampoco que tenga un impacto nocebo. Enfócate en hacer lo básico bien. Esconde el celular, apunta el computador para otro lado y presta atención. Mira a la persona a los ojos, pero no de manera friki, sino que más bien demostrando que existe la comunicación verbal y no verbal y te importa. Apunta a los problemas que son modificables el día uno. Revalúa siempre en una misma sesión, en diferentes sesiones, para saber en el fondo qué está cambiando, porque la condición de salud es dinámica. Esa misma evidencia te va a permitir generar un cambio en el entendimiento de la persona y hasta le estás entregando buenas noticias. Enfócate en mejorar su participación en las actividades y los roles importantes. El éxito no debería ser solamente que no duela y no es algo que podamos prometer hoy día. Y también no olvides educarlos respecto a la alta probabilidad de recurrencias, pero a tener un plan establecido, ojalá el día uno, para que si les pasa, los pille seguros y con otro enfrentamiento. Eso es lo que queremos apuntar. Bien, eso ha sido mi presentación hoy día y vamos a dejar ahora aquí a Marce nuevamente. Voy a dejar de compartir Marce Estado. Muchísimas gracias por tu gran presentación, como siempre, Nicolás. A continuación, vamos entonces con kinesiólogo Sebastián Mansur, que es miembro Soquini y nos va a hablar cómo enfrentarse clínicamente a un paciente con dolor radicular. Sebastián, bienvenido. Estás habilitado para compartir y vuelvo a reiterar mis felicitaciones para nuestro presidente de Soquime, que nos ha dado todas las luces acerca de esta condición de salud tan prevalente. Gracias, Marcela, por la invitación. Gracias, Nico, también por la invitación. Me saco el sombrero por los dos por estar empujando sociedades y el colegio kinesiólogo respectivamente. Estuve a cargo de Soquido un tiempo y sé lo que es empujar esta sociedad, así que felicitaciones nuevamente para ambos. Y un éxito de actividad, contar con 150 personas escuchándonos es un orgullo. Muchas gracias, Nico. Y Marcela, quiero ver si puedo compartir. Nico, ¿me avisáis que te veo? ¿Sí? Estás compartiendo perfecto. Perfecto. Voy a cambiar un poquito esto. Ahí. Voy a hablar un poco sobre cómo enfrentarse clínicamente a una persona con dolor radicular, tomándome un poco de algunas cosas también que mencionó Nico, que van a ser en común sobre las cosas que voy a hablar, pero obviamente vamos a ahondar mucho más en el dolor radicular. Yo soy Sebastián Mansur, kinesiólogo con 15 años de experiencia clínica. Siempre me he dedicado principalmente a la clínica, a la docencia también de pregrado, posgrado y cursos personales. Y en el 2022 terminé mi posgrado en Mackenzie, obteniendo el diploma en la ciudad de Montreal, en Canadá. Para comenzar, voy a partir hablando un poco sobre la introducción. Es algo que pasa también en otras condiciones, por ejemplo, en las patologías de tendón también ocurre un poco lo mismo, que lo nombramos o recibimos pacientes con diagnósticos bastante parecidos, pero con nombres totalmente distintos. Sabemos que hay algunos bastante generales, otros que entre ellos se parecen, pero creo que es algo en lo cual pecamos en el ámbito de la traumatología y de la kinesiología, es referirnos a una misma condición, pero con nombres distintos. Creo que eso contribuye más en complicar un poco la presentación o no saber si estamos frente a lo mismo, sobre todo a los kinesiólogos con menos expertise. Pero cuando vamos viendo que al final los nombres podrían ser muchísimo menos de lo que son para referirnos exactamente a lo mismo. En este caso, vamos a hablar sobre dolor radicular. Vamos a ver también las diferencias entre dolor radicular y radiculopatía, que son conceptos o son condiciones distintas. Uno es el dolor radicular, que puede ser el dolor provocado por descargas ectópicas, yendo a la parte más como patofisiológica proveniente de un nervio. Lo encasillaría más en un tipo de dolor neuropático y es totalmente distinto al dolor somático referido, que sería un dolor más nociceptivo. Como dijo el Nico antes, es muchísimo más común la presentación del dolor nociceptivo o el dolor somático referido, que puede estar presente en glúteos, puede estar presente detrás del muslo, puede estar presente adelante del muslo, pero en general el dolor radicular va a tener esta particularidad que la mayoría de las veces se presenta con el dolor bajo la rodilla. Por ende, en la presentación o en la historia clínica, al extraer la historia clínica, sería muy importante para nosotros poder saber o ser muy específico en la pregunta si el dolor está en el muslo pero ha migrado bajo la rodilla o no, para ya más o menos empezar a aprender algunas luces de qué creo que se puede tratar el problema. Y la radiculopatía es un conjunto de signos clínicos neurológicos provocados por la afección de una raíz nerviosa. Por ende, una radiculopatía puede tener dolor radicular y la mayoría de las veces se presenta así, pero puede existir una radiculopatía sin dolor radicular, pero que veo que
el examen neurológico que estoy evaluando en el paciente me da algunas pruebas positivas, tanto lo motor como lo sensitivo, o algún test de tensión neural, o la parte de reflejos, que luego vamos a hablar también un poco de eso, pero puede ser que el dolor no curse, que el paciente en ese momento no tenga dolor, haya tenido dolor antes, pero posiblemente está cursando con una radiculopatía sin este dolor. Por ende, el dolor radicular no es lo mismo que la radiculopatía. Puede existir uno sin el otro y puede existir el otro sin el primero. La mayoría de las veces, el dolor radicular puedes hacer el examen neurológico y voy a encontrar hallazgos. Pero como dijo Nico anteriormente, como la mayoría de las veces los pacientes se presentan con un dolor somático referido de carácter más nociceptivo, la mayoría de las veces que evalúo un paciente con dolor lumbar, la menor cantidad de veces puede tener dolor radicular y la menor cantidad de veces puede encontrar hallazgos neurológicos pensando en una radiculopatía. Cuando nos enfrentamos a un paciente en general, la primera pregunta que yo generalmente me hago es ¿qué usuario tenemos al frente? Viendo un poco todas las áreas que habló Nico recién. Y si lo podemos graficar, es como toda esta cantidad de posibilidades que tenemos de cuál va a ser el mecanismo que está afectando un poco más al paciente, o donde yo siento que si lo vemos en un ecualizador, tengo que mover más perillas para generar más cambio en el paciente. No todos los pacientes con dolor lumbar me tengo que enfocar precisamente en lo mismo, y la mayoría de las veces antes de empezar la historia tengo muchas opciones, y quizás en la historia, yéndonos un poco más derecho a lo que es el dolor radicular, voy a encontrar dolor lumbar y en alguna extremidad. Comúnmente y muchas veces me ha pasado en la clínica que el dolor es más importante en la extremidad que en la zona lumbar. Partió en lumbar, después se situó en la extremidad y ahora es más fuerte en la extremidad y no es tan fuerte el lumbar, o incluso desapareció el lumbar, solo me queda este dolor en la extremidad. Van a existir alteraciones de sensibilidad como hormigueo, entumecimiento, adormecimiento, debilidad motora también. Y la pregunta desde que aparecieron los otros signos o síntomas relacionados con esta debilidad motora, porque muchas veces la gente puede responder, sí, siento las piernas débiles en general hace tiempo. La pregunta que queremos hacer es si efectivamente esta debilidad motora apareció de forma súbita o es una debilidad motora importante, más o menos en la misma fecha que aparecieron los síntomas. Y también necesito saber, o es importante saber para mí, si posiciones o movimientos producen aumento de los síntomas eh, proximales o distales, porque principalmente si es que siento que tiene una variabilidad o que el paciente cambia, vuelvo un poco a lo que dijo Nico anteriormente, me voy a colocar un poco el pronóstico ahí y voy a decir que efectivamente si hay posiciones que alivian los síntomas, el síntoma a veces va y viene y no es un dolor constante, posiblemente hay mucho que podemos hacer por él. Dentro de la historia clínica también necesitamos hacer las preguntas de banderas rojas, yéndome directamente al dolor radicular. Vamos a pensar principalmente en un síndrome de Caudequina, que puede ser una alteración en la sensibilidad de la zona genital, una incontinencia urinaria o fecal, haciendo las preguntas que corresponden e interpretando las respuestas que corresponden. Nos puede tocar ver un paciente de 65 años, 70 años que tenga incontinencia urinaria de antes, por ende la relación desde que apareció este dolor lumbar a continuado o ha notado un poco de incontinencia urinaria que puede ser, voy al baño, me cuesta iniciar el, la acción de orinar, o cuando voy al baño me cuesta cortar la acción de orinar, o una vez que orino siento que mojo la ropa interior. Todas esas preguntas se pueden relacionar y de todas esas formas se puede dar la incontinencia urinaria. No es solo no puedo orinar. Disfunción sexual y signos y síntomas también en ambas piernas nos hablarían de algo central o más medular y no tan algo del nervio periférico o algo radicular. ¿Ya? Después de haber concluido la historia, posiblemente las puertas que tenemos, las opciones que tenemos dentro de la historia deberían ser menos, y posiblemente con el examen físico voy a ir a confirmar que lo que obtuve en la historia hace match o me hace un doble check con lo que estoy obteniendo luego del examen físico. Por ende, pongo ahí ese humano con un puzzle en la cabeza, que en general es lo que trato de decir muchas veces, es que si vemos que el puzzle no cuadra, démosle más tiempo a la historia clínica y démosle más tiempo al examen física antes de forzar esta pieza a que entre como entre, porque el diagnóstico era este, pero a mí en el examen físico y en la historia clínica no me hace ningún sentido de que sea eso, ¿ya? Seamos un poco más curiosos, en vez de solamente seguir haciendo la evaluación, me dé lo que me dé. Y muchas veces, dependiendo de las respuestas de la historia clínica, es donde yo voy a seleccionar qué prueba y qué test o qué mecanismo o qué posiciones o qué ejercicios repetidos voy a realizar en el examen físico. Por ende, no siempre voy a hacer lo mismo. Tengo un pool de opciones y dependiendo de la respuesta que el paciente me vaya dando, yo voy eligiendo para hacer una examinación eficiente y no tener que hacer todo con todos los pacientes. En el examen físico, ¿qué debemos incluir? De todas maneras, un examen neurológico que tiene que estar contenido por el examen sensorial, que puede ser con mis manos, puede ser con la punta de una aguja, con estos pinpricks, o puede ser con los martillos de reflejo, que muchas veces en el otro lado tienen algo para evaluar la sensibilidad.
y lo voy haciendo obviamente contralateralmente a ver si la sensación del paciente es igual. Desde el punto de vista motor, veo si existe alguna pérdida de fuerza importante para nosotros. Puedo usar un dinamómetro en cualquiera de las extremidades o la resistencia manual en el caso que sea claro. Tensión neural, el TEPE o el SLR en este caso también sería una prueba que deberíamos hacer en el examen, y la examinación de reflejo, que personalmente a mí la examinación de reflejo en este caso de una radiculopatía o en un dolor radicular podrían, si es que de una radiculopatía, estar disminuidos, pero la mayoría de las veces el reflejo no me termina haciendo mucho match con lo otro, que generalmente lo motor o lo sensorial o la tensión neural son cosas que más comúnmente encuentro afectadas más que los reflejos. Y también me interesaría ver en el examen físico cuál es la respuesta ante movimientos o posiciones sostenidas, porque se van a conformar en estos concordant signs para mí o concordant test para mí, para ver después de las sesiones siguientes qué está pasando ante estos movimientos, si la respuesta de empeoramiento o de mejora de los síntomas es parecida o está cambiando el paciente desde el punto de vista de la mejora o del empeoramiento. A veces puede ocurrir que los pacientes sumamente agudos, un paciente con dolor radicular hace poco puede estar sumamente agudo con una irritabilidad importante y una limitación de movilidad importante, y posiblemente cualquier movimiento que yo haga va a hacer que los síntomas empeoren, o cualquier postura que yo haga va a hacer que los síntomas empeoren, y posiblemente ahí voy a optar por conversar más sobre la historia natural del paciente que darle algún ejercicio o alguna estrategia de carga al paciente. Desde el punto de vista de la historia, más el examen físico, más el razonamiento, yo debería tener una hipótesis diagnóstica si es que estoy frente a un dolor radicular o si es que no estoy frente a un dolor radicular que tiene una radiculopatía o que no tiene una radiculopatía. Y una vez que yo tengo esta hipótesis diagnóstica, para mí va a ser mucho más fácil poder enfocar o poder determinar cuál es el manejo que voy a tener yo principalmente con este paciente. Desde el punto de vista del manejo terapéutico, muchas cosas se postulan, pero en general lo que más defienden las guías clínicas es principalmente educación de cómo, en qué consiste la condición en sí misma, tomando un poco lo que decía Nico antes, alejándonos un poco tanto de la anatomía y explicando también un poco cuál va a ser el enfoque terapéutico, cuál es el manejo de las expectativas, cuánto tiempo nosotros creemos y sabemos que esto se podría tomar en el caso como que habló Nico de la primera celular, que entre 8 y 12 semanas esto se debería resolver. Y lo que dijo esa señora es muy importante porque muchos pacientes relatan lo mismo. No, si tú me decís que en 8 o 12 semanas, esto la mayoría de las veces, según lo que dicen las investigaciones, cede, yo espero. Pero muchas veces esa no es la información que se le da a los pacientes, y muchas veces el paciente dice, no, esto puede durarme 1 año, 2 años, no voy a aguantar, posiblemente la opción quirúrgica va a ser lo que voy a elegir. Y yo no digo que la opción quirúrgica nunca se tome, porque efectivamente si los síntomas están empeorando, la discapacidad está empeorando, la función del paciente está empeorando, posiblemente la resección quirúrgica puede ser una opción, pero la mayoría de las veces el manejo conservador puede dar una ayuda eh, que satisface totalmente al paciente. Hablar también de educación desde el punto de vista de la rehabilitación, qué tan activa puede ser, y usar al usuario como un agente activo dentro de la terapia. Obviamente, no plancharlo en una camilla, no, como dice acá también, terapias pasivas, que se ha demostrado que no son en este caso superiores al paso del tiempo, y posiblemente si las utilizamos, el mensaje también que le estamos entregando al paciente no va de la mano con lo que nos ayudan o nos dicen las guías clínicas. El ejercicio, principal estrategia de tratamiento con un enfoque activo. ¿Qué ejercicio puedo elegir? Pueden ser muchísimos los ejercicios que puedo elegir, pero la mayoría de las veces vamos a ver que tiene preferencia o va a tener muy buen efecto según las preferencias y los gustos o lo que el paciente efectivamente quiere hacer. Terapias interdisciplinarias, variedades de ejercicio, también combinado con abordajes cognitivo-conductuales como el CFT de Peter O'Sullivan, buscando disminuir el miedo al movimiento, la catastrofización y la ansiedad. Son pacientes que generalmente no se les ha explicado qué es lo que tienen, y muchas veces dando solamente una explicación o una educación, sin mover al paciente en ninguna dirección y sin hacer ningún ejercicio, el nivel de mejora del paciente es bastante importante. Medicamentos recomendados en algunas guías de práctica clínica como adjunto en ciertos casos, si es que el paciente lo va a hacer sobrellevar de mejor forma un tiempo, pero no hacer énfasis en que solamente el medicamento, probablemente lo va a combinar también con un tratamiento activo. Y las inyecciones, efecto en el corto plazo, en pacientes con dolor lumbar, dolor radicular, radiculopatía, principalmente en casos que la discapacidad y los síntomas van progresando, o sea, el paciente está en franco empeoramiento. Desde el punto de vista de este concepto, que no sé si algunos lo manejan, espero que muchos sí, el concepto de la centralización y la dirección de preferencia es definida como la abolición o disminución de síntomas distales en respuesta a movimientos repetidos o posiciones sostenidas de la columna vertebral. En general,
Si yo estoy testeando a un paciente que está cursando una radiculopatía con un dolor radicular y lo sitúo en una determinada posición, en extensión, en flexión o en dirección lateral, y los síntomas tienden a disminuir y van en franca evolución, yéndose desde la periferia hacia un lugar más central, posiblemente me habla de que el pronóstico del paciente debiese ser bueno y debería responder a estrategias de carga que pueden ser o movimientos repetidos o movimientos sostenidos, ¿ya? La centralización no involucra cambios neurológicos, son solo cambios sintomáticos y los cambios deben ser duraderos. No puedo situar a un paciente en una posición de extensión o flexión, que el paciente se sienta mejor, se para a los 2 segundos, está exactamente igual. Eso no me está demostrando una centralización y tiene que ser obviamente acumulativo en semanas, 2 semanas, 3 semanas, meses, ¿ya? La presencia de centralización ha sido asociada a cambios sintomáticos, cambios funcionales y retorno al trabajo según estos estudios, y posiblemente obtengamos información sobre la dirección de preferencia y posterior centralización tanto en la extracción de la historia como en el examen físico. Por ende, en la historia el paciente nos puede decir, dentro de mi examinación están muchas veces las preguntas, ¿qué hace que esto mejore considerablemente o qué hace que esto empeore considerablemente? Y muchas veces analizando y obteniendo esa información, ya voy a hacer en el examen físico cuáles van a ser las estrategias de carga o direcciones que primero voy a testear. Y no en todos los usuarios existirá la dirección de preferencia en la centralización y en este tipo de usuarios es sumamente importante hablar sobre la historia natural y cuál debería ser la línea de tiempo que debería cursar esta condición, porque si no no voy a poder hacer que esto generalmente solamente con una estrategia de carga mejore, posiblemente tengo muchas otras formas de cómo poder abordar esta condición también. La historia natural de esta condición, good news, no es considerada una patología grave o seria, que sabemos que está dentro del 1 o 2% de los pacientes con dolor lumbar. No fue por culpa del paciente la mayoría de las veces, no es por cómo me agacho, no es por cómo se siente, que la mayoría de las veces me toca recibir pacientes con este tipo de creencias y la mayoría de las veces son por profesionales de salud o algún familiar, que en general es cómo se está agachando o cómo se está sentando, que esto te pasó por esto y la gente en general no sabe si es efectivamente por eso o no. Generalmente tiene un curso favorable dentro de 8 o 12 semanas. Tengo mucho por hacer para favorecer a mi recuperación siendo un agente activo, pero para eso, para que el paciente sea un agente activo, nosotros tenemos que involucrarlo también en la terapia y tomar decisiones en conjunto, posiblemente hacer algo que este paciente lo va a beneficiar mucho. Y puede mantenerse activo, principalmente yo voy o doy el consejo de que monitorean los síntomas, si efectivamente tiene leves molestias mientras hace la actividad, pero después no hay un empeoramiento considerable, la mayoría de las veces prefiero que el paciente se siga moviendo en la actividad que él prefiere. En resumen, no todos los síntomas de las extremidades son de origen radicular. Como vimos anteriormente, la gran minoría de los síntomas de las extremidades son de origen radicular. Principalmente tiene alto porcentaje o tiene alta probabilidad de ser cuando el dolor está bajo la rodilla. No es una condición grave, independiente de los altos niveles de dolor o discapacidad que puede tener, no es una condición grave. Debo educar al usuario acerca de la historia natural de la condición, porque la mayoría de las veces las expectativas se setean entre nosotros y el paciente cuando yo le digo más o menos cuánto esto va a durar y que tome una decisión en base, como hablábamos antes, a la cirugía o no a la cirugía, pero sabiendo un poco cuánto esto debiese durar, ¿ya? Y debo promover finalmente que el usuario se mantenga activo, principalmente si es que los síntomas no están empeorando de forma considerable. Gracias. Espero haber estado en el tiempo, ¿no? Y sí. Muchísimas gracias, Sebastián, por tu gran presentación. Efectivamente, muchas tenemos algunas dudas conceptuales o las definiciones acerca de cómo clasificar a nuestro usuario. Bien, entonces ahora pasamos a la última presentación que tengo el honor de presentar a el kinesiólogo Romualdo Ordóñez, especialista en kinesiología musculoesquelética. Y lo importante es que Romualdo tiene la experiencia desde lo que es la atención primaria de salud. Él trabaja en el CCR CESFAM San Vicente y además es vicepresidente de la Sociedad de Kinesiología Musculoesquelética SOQUIME y tiene formación de pregrado y postítulo en terapia manual ortopédica. Romualdo está además en otra actividad, dado que esto ha sido bastante intenso, el World Physiotherapy Day, así es que vamos a compartir lo que él nos ha enviado y posteriormente vamos a pasar a una breve sesión de preguntas para que no nos pasemos del tiempo. Ujú. Ahí está.
Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Romualdo Ordóñez, soy kinesiólogo, soy el vicepresidente de la Sociedad de Kinesiología Musculoesquelética, SOQUIME. Soy especialista de NACE en kinesiología musculoesquelética y bueno, agradezco a Marcela Antunes y en realidad a toda la organización del Colegio de Kinesiólogos por invitarme a participar de esta presentación en conmemoración del Día Internacional de la Terapia Física, donde vamos a hablar sobre perspectivas para el manejo del dolor lumbar en la atención primaria de salud en Chile. Hay que partir de la base que en nuestro país, en atención primaria, existe un modelo de rehabilitación, probablemente conocido por muchos, el cual se llama la rehabilitación basada en la comunidad o la RBC. La verdad que la RBC propone un modelo de rehabilitación donde se busca el desarrollo comunitario, un enfoque basado en la promoción en salud y también promover la participación comunitaria. No obstante, todos los clínicos probablemente estamos bastante familiarizados con el modelo clínico, este modelo uno a uno, en que prácticamente lo llevamos a cabo casi todos los profesionales de la salud. Sin embargo, también se ha documentado otros modelos de rehabilitación, como el del cuidado compartido, el de extensión, gestión de casos e incluso el automanejo. La verdad que no encontré información sobre cuál pudiese ser superior si los comparamos entre sí. Sin embargo, se sugiere que prácticamente implementemos más de un modelo de rehabilitación si estamos en la atención primaria y no solamente nos enfoquemos probablemente solamente en la RBC. También está documentado que la rehabilitación en atención primaria existen algunas barreras y algunos facilitadores. Entonces, aquí hay una revisión sistemática con una revisión de alcance que fue publicada el año 2023, donde se realizó en los países de alto ingreso de Europa, por ejemplo, Reino Unido, Alemania, también otros países como Canadá, Australia, y la verdad que se han pesquisado algunas barreras. Y dentro de esas barreras es que existe un escaso conocimiento sobre lo que es la kinesiología por parte de los médicos y otros profesionales del área de la salud. También existe un trabajo en equipo que no ha demostrado ser efectivo. También falta ese rayado de cancha o la falta de claridad, cuál es el papel o cuál es el conocimiento que se tiene hacia nuestra profesión, y también la falta de colaboración intra e interprofesional. Por lo tanto, hay que buscar facilitadores, definir roles, rayar la cancha, fortalecer el trabajo en equipo, mejorar las colaboraciones y también incluir incluso programas de capacitación integral para profesionales. Por lo tanto, este tipo de jornadas también van por esa línea. Ahora vamos a hablar sobre una perspectiva de rehabilitación que se está utilizando y que es una estrategia que la propone el Ministerio de Salud, que son las famosas terapias de rehabilitación grupal o también conocidas como back schools o escuelas de espalda. La verdad que escuela de espalda es un término que a modo personal no me gusta porque de partida no somos educadores, no somos docentes ni pedagogos. Y tenemos que, bueno, revisiones Cochrane han demostrado que en 50 años no existe ningún tipo de evidencia en contra para realizar terapias de rehabilitación grupal, específicamente en personas con dolor lumbar, porque convengamos que esto también se pudiese llevar a otros o a otras etiquetas diagnósticas. Sin embargo, hay que resaltar que la calidad de la evidencia es de baja calidad, eso hay que reconocerlo, y la recomendación prácticamente es débil. Incluso se dice que esto habría que utilizarlo en contextos donde no tenemos mejores intervenciones. Sin embargo, hay que partir de la base que estamos ayudando personas y si podemos ayudar a muchas personas al mismo tiempo, no le veo nada de malo. Sin embargo, hay que considerar que la efectividad de estas intervenciones probablemente se deba a efectos contextuales. Eso hay que reconocerlo. Sabemos que las intervenciones tienen efectos específicos, pero hay una atmósfera alrededor de esto que no podemos obviarla. Y también hay que considerar que ha cambiado mucho el contenido del mensaje. Estamos viviendo esa transición desde la educación biomédica hacia la educación basada en el modelo biopsicosocial y como que lo biopsicosocial es resaltado como que es superior. La verdad que hoy en día tenemos evidencia que nos dice que la PNE tampoco es superior a la educación biomédica. Y bueno, en cuanto a la importancia del contexto, sabemos que el ejercicio terapéutico, y eso es lo que quiero graficar con esta tabla, que el ejercicio es una de las intervenciones que, claro, tiene efectos inmediatos, pero también tiene un mayor porcentaje de efectos específicos en cuanto al tratamiento, a diferencia de otras intervenciones como la punción seca, el tape o la terapia manual, donde es mucho mayor el efecto contextual. La verdad que
Acá hay unas revisiones sistemáticas de este año que en una población específica, como el dolor lumbar crónico en específico, se sabe que hay muchos efectos que tienen que ver a efectos inespecíficos, y que también hay que reconocer que la certeza de la evidencia es de muy baja a baja según Grade. Por lo tanto, las conclusiones pueden cambiar en los próximos años si se llevan a cabo estudios de mejor calidad metodológica. Ahora les quería compartir un poco lo que hemos estado haciendo nosotros en atención primaria. Por si acaso, yo trabajo en el CEFAM San Vicente de la comuna de Talcahuano, y decidimos delimitar un campo de acción porque hay que considerar de que el dolor lumbar es un problema que en algunos casos puede ser muy difícil de manejar. Nosotros somos parte de un equipo, los kinesiólogos, no somos el único tratamiento, y consideramos que era necesario estratificar al paciente con dolor lumbar en paciente con dolor lumbar de baja complejidad, moderada y alta complejidad. Para eso sabemos que las clasificaciones patoanatómicas, por ejemplo Mackenzie y todas esas cosas, no han demostrado ser efectivas del todo. Por eso que pongo ese signo de precaución. La verdad que no hay evidencia suficiente de que respalde el uso de sistemas de clasificación para el dolor lumbar, porque igual incluso se está utilizando y se está hablando mucho del factor psicosocial, y ahí el Starbuck Screening Tool, si bien es una herramienta muy importante, la verdad que tenemos evidencia de otros lados, evidencia del extranjero, donde la verdad que los sistemas de estratificación no han demostrado generar mejores resultados clínicos. Probablemente la pregunta de investigación, y a modo personal, creo que debería ir por otro lado. Eh, entonces, lo que buscamos hacer con este sistema de estratificación es apegarnos a cosas funcionales, centrarnos en medir y evaluar la discapacidad con datos tangibles, incorporarle el aspecto psicosocial, considerar mecanismos relacionados al dolor. Por ejemplo, un paciente de baja complejidad es un paciente que probablemente va a ser idóneo para una estrategia de rehabilitación grupal, versus aquellos pacientes de moderada complejidad clínica que probablemente pueden ser personas con dolor radicular, con dolor irradiado hacia la extremidad inferior, con probablemente un mecanismo neuropático. Ahí es importante revisar la literatura, porque la verdad un cuestionario como el Pain Detect no es una herramienta 100% infalible para decir si un paciente tiene una predominancia de un mecanismo neuropático. Y bueno, el caso del paciente de baja complejidad es el que vamos a incluir en un taller. Pacientes de moderada complejidad vamos a priorizar sesiones individuales, y esos pacientes de alta complejidad, donde además tenemos presencia de banderas rojas, banderas naranjas, probablemente un paciente que va a terminar siendo contrarreferido para incluso decidir otro tratamiento. Por lo tanto, nosotros diseñamos esto para que los colegas estemos en sintonía, hablemos un mismo lenguaje, pero que también lo visibilicemos a otros profesionales y respaldemos la toma de decisiones clínicas con otros profesionales, sobre todo los médicos, que son ellos quienes nos derivan a los pacientes. Ahora les quería mostrar algunas cosas que nos permiten evaluar la función física en personas con dolor lumbar. Estas son dos de tantas pruebas que en realidad pudiésemos utilizar. Por ejemplo, el Time Up and Go y el Sit to Stand de 5 repeticiones son medidas de valoración funcional que tienen una utilidad en personas con dolor lumbar. Por ejemplo, el Time Up and Go, se sabe que cuando el paciente se demora más de 12 segundos en recorrer los 3 metros, implica un deterioro funcional. Es decir, las personas con dolor lumbar e incluso las personas con dolor radicular tienen una disminución de la velocidad de la marcha. Si aplicamos test de marcha 6 minutos, van a recorrer una menor distancia si lo comparamos con el grupo control. Y la verdad que aquí pongo el signo de precaución, que probablemente el Time Up and Go no puede arrojar datos relacionados a pacientes con raquiestenosis en cuanto a lo que es la reproducción de síntomas. Por ejemplo, existe el test del treadmill, la cinta rodante en 2 etapas. La verdad que a veces se puede requerir de más tiempo para que el paciente con dolor radicular se reproduzcan sus síntomas al caminar. Ahora, en el caso de los pacientes que hacemos el Sit-to-Stand en 5 repeticiones, se sabe que cuando el paciente se demora más de 10,4 segundos, implica que hay un problema. Entonces aquí, de hecho, estos videos que yo les comparto son pacientes reales. El paciente de la izquierda es un paciente con dolor lumbar de tipo radicular, que incluso ya fue intervenido quirúrgicamente y llegó con nosotros consultando nuevamente por dolor lumbar. Sabemos que el dolor lumbar lamentablemente es una condición recurrente, y que en definitiva no somos la solución definitiva al problema, que necesitamos un enfoque integrado.
y este paciente tenía una alteración en esta prueba. Y en la izquierda tenemos una usuaria con dolor lumbar, pero que además consulta por fibromialgia, ella demora mucho en realizar 5 sentadillas. Por lo tanto, la pesquisa de los déficits probablemente van a significar cuáles van a ser los objetivos de tratamiento. Si los profesionales tenemos una visión centrada en en la función, por lo tanto, el objetivo aquí, ¿cuál sería? Tratar el dolor como síntoma, el dolor lumbar, o tratar las consecuencias de la experiencia dolorosa. La verdad que si hacemos una encuesta vamos a encontrarnos con opiniones divididas. Yo la verdad creo que la kinesiología es eso, orientada a la función y la discapacidad. El dolor también es importante, pero viendo más allá de lo sintomático. O sea, es decir, no solamente tenemos que realizar estrategias de modificación sintomática. Ahora, ¿cuáles son las características que deberían tener las personas para poder beneficiarse, por ejemplo, del ejercicio, pero específicamente del peso muerto? También se han hecho estudios para ver cuáles son esos factores predictores. La verdad que aquí hay un estudio bastante interesante, me gusta mucho, y encontró que, por ejemplo, pacientes que tienen menos discapacidad medible, por ejemplo, con el Roland Morris, menos intensidad del dolor, con una escala visual análoga, si tienen un buen rendimiento físico o un mayor rendimiento con una prueba específica que es de Viering-Sorensen, que evalúa en prono con el paciente prácticamente colgando la camilla, cuánto tiempo resiste esa posición, y pacientes que tienen una buena funcionalidad, incluso evaluado con la escala funcional específica del paciente. Probablemente si no hay demasiadas dificultades, vamos a tener pacientes que se podrían beneficiar de este ejercicio. Volviendo al tema de las terapias grupales en sí, también existen muchas recomendaciones para implementar esto. Es importante evaluar a los pacientes previo a la intervención de forma individual, eso hay que destacarlo. La verdad que en mi experiencia hemos visto que pacientes que eh, si lo evaluamos en grupo, eso afecta la adherencia, se pierde un poco la seriedad, como que los pacientes menosprecian la intervención. Es importante en esa consulta individual establecer los objetivos y las metas. Aquí yo quiero recalcar que las terapias grupales no son para todas las personas, son para algunos y en contextos determinados. La educación al paciente, se sabe que 2 sesiones de educación en dolor de 1 hora pueden ser cada una, pueden ser útiles, pero yo creo que también aquí hay una brecha para trabajar en equipo y para incorporar otros profesionales y hablar otros temas. Por ejemplo, la importancia del sueño. Sabemos que las personas con dolor lumbar que tienen dificultades para dormir van a tener un factor pronóstico para desarrollar dolor crónico. Entonces hay muchas temáticas en salud que se pudiesen aprovechar estos espacios para educar, invitar a otros profesionales. Las sesiones de ejercicio se ha propuesto que 8 a 10 semanas pudiese ser un buen tiempo, con una frecuencia de 2 sesiones semanales. La reevaluación también tiene que ser 1 a 1. Y las sesiones, cómo debiesen estar estructuradas en cuanto a lo que es ejercicio terapéutico, porque convengamos que hacer un taller es para hacer ejercicio, no para tener a las personas conectadas a un dispositivo de electroterapia y sentados en serie, mirando un televisor o escuchando música. La verdad que la estructura de una sesión grupal de incorporar calentamiento, una fase principal, una fase de vuelta a la calma, y la fase principal, como ven ahí, tiene que incorporar ejercicios de resistencia muscular o fuerza. El ejercicio tiene que ser desafiante, a lo mejor lo vamos a medir con la escala de Borg, trabajando intensidad moderada, tiene que ser progresivo, incorporar actividades multitarea o ejercicios dual task, es decir, integrar lo cognitivo con lo físico, y si podemos meter ejercicio aeróbico, ya sea con un treadmill o con bicicleta o cicloergómetro, bienvenido sea, pero no en todos los escenarios vamos a tener esos recursos. Por lo tanto, igual podríamos hacer ejercicio aeróbico con un step, ejercicio interválico, utilizar Tabata, trabajar todo al mismo tiempo quizá, o trabajar por estaciones. Hay distintas metodologías ahí, probablemente va a depender de la experiencia de cada uno, en cómo se desarrolla también un taller grupal. Ahora, la importancia del ejercicio de fuerza dentro de las sesiones de rehabilitación. Aquí tenemos un estudio interesante, igual hecho en una atención primaria, que se encargó de medir la recurrencia del dolor lumbar cuando se evalúa en el seguimiento, es decir, el año. Esta era una intervención que consideró a 85 personas, donde 30 estuvieron en el grupo control, que recibieron la típica escuela de espalda con educación, ejercicios de core stability, hundir el ombligo. Hola, buenas. El grupo de intervención, que eran 36 personas, recibieron ejercicios de fuerza, sentadillas, peso muerto. Y también, bueno, la frecuencia del tratamiento fue 3 sesiones a la semana durante 2 meses.
y se encontró como resultado primario que el grupo de intervención, la recurrencia del dolor lumbar fue mucho menor, fue de un 8,3%, versus el grupo control que fue de un 33,3%. Por lo tanto, el ejercicio de fuerza tiene que estar en este formato de rehabilitación, que ahí esto no viene a reemplazar lo que ya hacemos, sino que viene a complementarlo. Probablemente estas estrategias pueden ser útiles para enfrentar la sobredemanda, la sobrederivación, la sobremedicalización de los pacientes con problemas musculoesqueléticos. Y dentro de los resultados secundarios incluso se encontró que los pacientes también mejoraban su desempeño físico, tenían mayor fuerza de los extensores de columna, los paravertebrales, una mayor fuerza de agarre en el lado izquierdo, que probablemente era el lado no dominante, y aquellos pacientes que tenían dolor generalizado o tenían dolor multisitio experimentaron una reducción en el número de zonas dolorosas. También convengamos que muchas personas con dolor lumbar conviven con otros diagnósticos, por ejemplo, la fibromialgia. Por lo tanto, ese tipo de pacientes, si están preparados, les caería muy bien estar dentro de estas intervenciones. Y para ir finalizando, les quería comentar un poco cuáles son o cuáles han sido mis experiencias a lo largo de los años. La verdad que yo me di un margen de tiempo de 2 años para reunir un N, donde fui capaz de evaluar a personas con distintos diagnósticos, incluyendo personas con dolor lumbar, y traté de medirlos con la misma vara desde el punto de vista de la función y que consideramos como resultado primario, consideramos la escala funcional específica del paciente para medir eso, el pre y el post intervención. El dolor lo hablamos con la escala numérica y la autopercepción del paciente utilizamos el SAIN. La verdad que lo que pueden ver acá en las gráficas son los valores promedios. Las columnas azules corresponden al preintervención, las columnas en rojo corresponden al postintervención. La columna de la izquierda corresponde a los pacientes que recibieron un formato 1 a 1, exclusivamente 1 a 1, y que en promedio fueron 7 sesiones. En el formato grupal, en promedio los pacientes recibieron 6 sesiones y los pacientes de la atención mixta recibieron 9 sesiones. Y aquí surge algo interesante. La verdad que más sesiones probablemente no van a significar mejores resultados. Lo que necesitan los pacientes son plazos y necesitan hacer una rehabilitación basada en objetivos. Va a depender del objetivo de cada persona. Eh, la verdad que, bueno, hay diferencias significativas, hicimos un análisis estadístico, esto está en vías de publicarse, y la verdad que hay una diferencia eh, post-intervención, es decir, los pacientes mejoran, también tenemos que los pacientes reducen su sintomatología en promedio, el dolor probablemente no desaparece por completo, pero hay un cambio en eso, y la percepción del paciente, la autopercepción en cuanto a su función mejora, y eso también es importante. Por lo tanto, hay cambios, como les decía, estadísticamente significativos pre y post intervención, pero cuando comparamos entre grupos no se encontraron diferencias, ¿ya? Por lo tanto, también aquí calculamos los tamaños del efecto y son bastante buenos. Sin embargo, esto es un ensayo, o sea, esto no es un ensayo controlado, es un estudio observacional longitudinal retrospectivo. Probablemente hay que mejorar la calidad o el diseño metodológico para sacar mejores conclusiones y eso también es desafiante, porque la verdad que quienes estamos en atención primaria hay poca motivación para generar el conocimiento, investigación, y es complejo esto de enfrentarse a los comités de ética. Para ir cerrando, ¿cuáles son las recomendaciones para la práctica clínica? Como les decía, evalúe y reevalúe siempre de forma individual. Segundo, no imponga el tratamiento. Es decir, si un paciente no quiere estar en un taller, sencillamente esa decisión se tiene que respetar. Aquí es importante la toma de decisiones compartidas. A lo mejor sería bueno hacer uso de la sugestión verbal y negociar con el paciente. También es importante potenciar el automanejo, ¿ya? Trate de educar a sus pacientes para que puedan replicar los ejercicios en casa, para evitar las recurrencias de episodios de dolor lumbar en el futuro. La incorporación de la tecnología me parece absolutamente necesaria bajo los tiempos actuales. Como les dije antes, grupos de 5 o 8 personas podrían ser suficientes. La verdad que en grupos de más de 10 personas, nosotros, por lo menos en mi experiencia, hemos tenido mayor tasa de deserción al final del tratamiento. Es bueno también tener un sistema de estratificación. Como les decía, hacer talleres grupales no es para cualquier persona. Yo creo que hay que reunir a personas con características clínicas y que tengan objetivos similares. Y también es importante generar espacios de comunicación. Muchos pacientes refieren eso, que falta mucha información relacionada a la salud, cómo manejar el dolor de espalda, eh, y si tienen la opción de trabajar en equipo, trabajar con terapeutas ocupacionales, con psicólogos, con nutricionistas, médicos.
Con otros profesionales me parece absolutamente necesario, teniendo en cuenta que el dolor de espalda y los pacientes incluso, aparte de tener dolor de espalda en la atención primaria, tienen que lidiar con el famoso problema de la multimorbilidad, que eso se está hablando bastante hoy en día. Por lo tanto, no se ha encontrado inferioridad concluyente para la calidad de la atención o los resultados clínicos cuando utilizamos terapias grupales. Sin embargo, nos sigue faltando evidencia para conocer cuáles son las percepciones de los usuarios, medir la satisfacción, ver cuáles son los resultados a largo plazo, ver si los pacientes reducen el consumo de fármacos, entre otras variables, otras preguntas que pueden ir surgiendo en el camino. Y también aquí una reflexión súper importante, que si todos evaluáramos de la misma forma, tendríamos mucha más certeza de lo que hacemos realmente funciona o no. Y también la necesidad de hacer ensayos controlados, aleatorizados, es absolutamente necesaria. Es la única forma que tenemos de validar nuestro rol dentro del equipo de salud, porque de verdad que somos importantes y vamos a seguir siéndolo. Por lo tanto, cualquier duda, cualquier consulta me la pueden hacer llegar. Lamento no poder estar con ustedes de forma sincrónica y les agradezco a todos por escucharme y espero que les haga sentido y les sirva para su práctica clínica. Así que un fuerte abrazo para todos y nos vemos pronto. Bien, le damos las gracias virtuales también a Romualdo Ordóñez. Efectivamente, en este webinar se han tocado puntos críticos que estamos viviendo hoy en día, que tiene que ver con las recomendaciones para el registro, tiene que ver con la relevancia de la evidencia a nivel de la población nacional, porque estas son las que se incorporan finalmente en las guías clínicas MinSal y se ocupa efectivamente los criterios GRADE. Y eso entonces también nos valida para poder entregar nuestro conocimiento, nuestras habilidades, nuestras destrezas, nuestras competencias en forma fundamentada y en forma específica a todas las personas que sufren o padecen dolor de espalda. Nicolás Maragaño, vamos a empezar ahora con una ronda de preguntas. Tenemos breve momento para preguntar, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad para hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué recomendaciones tú darías acerca del rol del especialista o como un especialista intermedio en el triage del síndrome de dolor lumbar? Porque nosotros sabemos que tenemos un subsistema público y tenemos kinesiólogos generalistas que tienen que estar bien capacitados, pero también tenemos un rol de un especialista que podría perfectamente hacer un triage más efectivo y también mejorar las prestaciones en los distintos niveles de atención. Sí, Marce, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que desafortunadamente todavía no es una realidad que todos los kinesiólogos en Chile tengamos en el fondo el mismo tipo de formación y criterio adquirido con el pregrado y posgrado. Eso requiere de muchas horas de estudio, de capacitación continua, y mientras eso no sea ley o norma para ser especialistas en nuestro país, es difícil, pero ya están generándose los cambios pertinentes. Así que creo que el entender perfectamente cuáles son los filtros de banderas rojas, el cómo descifrar el enigma con el que se presenta una persona con dolor es importante, pero como dice Romu, hay que tener algún tipo de sistema de subcategorización para entender que a no todos los podemos tratar igual, y eso es lo que más escuchamos en la población. Nosotros somos miles y miles de kinesiólogos y aquí estamos llegando, por suerte, de todas formas, a un N casi de 200 personas. Igual es interesante y va a quedar grabado para que lo sigan difundiendo este mensaje, pero el especialista puede abordar a una persona con un dolor persistente dentro del equipo, probablemente con otro profesional, a través de a veces la educación, pero no me refiero específicamente a hacer una clase, me refiero a las estrategias que se relacionan un poquitito más con la terapia cognitivo-funcional o con las intervenciones de tipo explicar el dolor. Y por otro lado, también a través de la terapia manual, y algunos dirían que incluso hay un subgrupo de pacientes que se puede beneficiar de intervenciones que se relacionan a algún tipo de agente físico como adjunto. Así que son cosas que cuando eres un experto tienes ya como esa etiqueta con la formación y con, ojalá en el futuro, rendir pruebas que lo acrediten.
vamos a poder dar solución a muchos más problemas de los que presenta la población hoy día. Como decía Sebastián, de hecho, hay un gran número de pacientes que llega con un cuadro que parece ser muy complejo por la historia, por la preconsulta, por lo que ellos creen, pero tú utilizas mucho el reasegurar a través de la evaluación y te das cuenta que en algunas sesiones entienden las cosas de otra manera y eso les permite abordar sus problemas de otra manera. No necesitan de ir al kinesiólogo tan seguido como es acá, que en un mes lo mandan 3 veces a la semana, que a veces nos escudamos como que es el sistema que funciona así. Bueno, si el terapeuta está haciendo realmente un aporte, hay que preguntarle derechamente a la persona si es que eso es parte de sus expectativas. ¿Quieres venir realmente 2 o 3 veces a la semana? Y la gente que no se adhiere por su cuenta a hacer ejercicio o a seguir esas recomendaciones, quizás sí, tiene cabida también en ese sistema, pero queremos que la gente nos necesite menos y como decía el gran Dave Nichols, queremos devolverle la terapia física a la gente y se supone que como expertos estamos en esa parada ahora, luchando contra la sobremedicalización. Y eso igual nos incluye, somos parte de los responsables de que eso exista. Muchas gracias, Nicolás. Aquí hay una pregunta para que puede ser para ti o para Sebastián. Sebastián, podría ver aquí. Felipe Saitz pregunta, para el caso de personas que vivan junto a alguien que tenga dolor lumbar, ¿qué recomendaciones se les dan a ellos para apoyar a la persona de la mejor forma posible en casa? Y si hay cambio en estas recomendaciones dependiendo si son agudo o crónico. Seba, ¿quieres partir tú? ¿Estás muteado? Eso sí. Ahora sí, ahora sí. Creo que un poco lo que hablamos un poco los tres también, esto del empoderamiento al paciente y tenerlo como agente activo y participante de la toma de decisiones, creo que también vamos a estar evaluando si lo que nosotros estamos enseñando, educando, el paciente lo está asimilando o no. Muchas veces las respuestas de los pacientes post educación en una sesión, 2 sesiones, 3 sesiones sorprenden en base a una situación como la que escribió Nico, que le pasó a la señora en la micro. Muchas veces cuando uno describe que eso es parte de las posibilidades de cosas que pueden pasar, el paciente dice, ah, me pasó, pero esto me dijeron que me podía pasar. Por ende, obviamente, el paciente gana en confianza, nosotros ganamos obviamente en credibilidad y posiblemente toda la información que estamos pasando el paciente se siente mucho más confiado. Por ende, este como miedo de los pacientes de qué me va a pasar cuando no estoy en la terapia o cuando no estoy en el kinesiólogo, también muchas veces el empoderamiento que doy yo es todo lo que has hecho para estar mejor, son la mayoría de ejercicios activos, no es que yo puse las manos encima, no es que yo apliqué agente físico, no es que yo hice masaje, no es que yo hice nada. Por ende, creo que el entendimiento, o sea, tenemos que confiar en que en el entendimiento del paciente, la educación del paciente y cómo el paciente se enfrenta a la terapia, van a ser estrategias suficientes para poder manejar síntomas, recurrencias en casa, creo. Muchísimas gracias. Aquí hay una pregunta, Nicolás, que tiene que ver con el reasoning. Si comunicaría o no el riesgo de fluctuación y cómo hacerlo sin perder la mirada optimista del reasoning. Bueno, para reasegurar uno a veces puede tomar en cuenta cuál es el predominio del dolor que presenta el paciente en este, digamos que paradigma de cuáles son los fenotipos con los que se presenta la persona según la examinación, según la historia, según el diagrama del dolor, según las pruebas que ha realizado. Yo diría que el discurso no va a ser exactamente el mismo en ese aspecto, o sea, por ejemplo, en un paciente que tiene un síndrome radicular, ya sea radiculopatía o dolor radicular, temporalmente hablando, van a haber algunas diferencias en las estrategias de tratamiento, van a haber algunas diferencias en la explicación. Si es que el paciente necesita una explicación patoanatómica y que tú le hables de los nervios, van a haber algunas diferencias. Porque, por ejemplo, los nervios responden no solamente a los estímulos mecánicos, también responden al estrés. Hay gente que tiene un predominio de dolor que no es mecánico, que tú le haces pruebas físicas y no siempre aparece el dolor que tú piensas que es neuropático, pero sí aparece cuando están estresados o sometidos a un peor ambiente laboral o son otros en definitiva los estresores. Entonces, por eso la atención tiene que ser individualizada. Tenemos que descubrir cómo se gatillan los problemas para saber cómo se pueden controlar. Y lo que preguntaba alguien ahorita también, pensando en que las personas viven con alguien que tiene dolor lumbar, si es que daría alguna recomendación a esas personas que quizás son los cuidadores o son los familiares, yo lo que suelo hacer de hecho es decirles que vayan con la persona con la que viven o les mando un video y les grabo una instrucción y un plan. Entonces, literalmente luciría más o menos así, considerando que la primera línea de tratamiento es el consejo de mantenerse activo. Yo le digo, por ejemplo, señora Pamela, vamos a pensar como que la cámara es el video del celular de la señora Pamela, literal, lo voy a hacer así como si fuera un ensayo, ¿ya?
Señora Pamela, hoy día hablamos en la examinación física de que su dolor en recorrido de la pierna tiene que ver con el sistema nervioso, pero que como esto es una presentación aguda, el consejo siempre es el de mantenerse activa. Eso incluye que la dejen hacer todas las cosas posibles que usted tolere cómoda en la casa, que por ejemplo haga cambios en las posturas cada 20 minutos para no estar en una misma posición. No es que estar sentada sea malo, estos cambios posicionales son útiles justamente para darle descanso al sistema nervioso y musculoesquelético. Y en la casa, y sé que con la intención de protegerla quizás no la están dejando hacer cosas, pero en este caso es muy importante que se mantenga activa. Así que ahora vamos a buscar alguna cosa que le guste hacer, que se adapte a sus capacidades para seguir con ese plan. ¿Bien? Eso lo grabo yo en un minuto, así como lo hice ahora, improvisando un poquito la instrucción, pero así eso llega a las familias, si es que no está el familiar ahí conmigo, porque a veces la sociedad es la que está jugando un rol en la discapacidad de las personas. Bien, muchísimas gracias, Nicolás, en honor a la hora. Les agradecemos, ha sido muy entretenido estas 3 charlas para ponernos en todo lo que es la actualización que estamos viendo ahora en cuanto a registros, a investigaciones, a los últimos conceptos que estamos utilizando. Los invito también a todos a ser parte del Colegio de Kinesiólogos de Chile. Para nosotros es muy relevante generar comunidad para que se escuche también de cómo estamos generando evidencia, cómo estamos generando movimiento a través de la kinesiología a nivel comunicacional. Y también le agradecemos a Nicolás Maragaño, que quería también dejarte unas últimas palabras como presidente de Soquime, dando la relevancia en estos procesos que estamos viviendo actualmente, tanto en código sanitario como en especialidades. Muchas gracias, Marce, por la instancia. Bueno, como Soquime hemos hecho más de una jornada regional, o aquí en Santiago también. Ahora tuvimos el Congreso. Estamos todavía considerando hacer otra cosa que va a ser en el norte del país. A finales de este año vamos a informar a los socios de eso y vamos a invitar a quienes no sean socios a que sean parte. El mes de octubre vamos a abrir nuevamente las inscripciones. Estamos haciendo estas divisiones de inscripciones para ordenar un poquitito más lo que significa la gestión de la sociedad, porque todos trabajamos ad honorem y lo hacemos con la intención de que ojalá se pueda realmente llegar a más gente de todo Chile. Ahora ya hay más representatividad. Los que son Soquime saben que esa es nuestra intención, así que los invitamos a ser parte de esto también. Obviamente a ser parte del Colegio de Kinesiólogos, así es como las cosas pueden cambiar y me refiero no solamente al trabajo uno a uno con la gente, sino que también a las políticas públicas. Queremos llegar a más gente y para eso es importante que los especialistas estén en el consultorio, estén en el hospital, estén en la consulta privada y no estén solamente en la consulta privada. Y por eso es que yo tomo esta iniciativa y aprovecho estas instancias para ojalá bombardear de información y conocimiento a los colegas. Las cosas que aprendimos hace años atrás, hace una década atrás, hoy día están obsoletas muchas veces. Así que sigan estudiando, hay muchas maneras de aprender, hay muchas grabaciones de charlas interesantes en el grupo de YouTube de Soquime Chile y a los socios les vamos a reenviar, de hecho, no solamente la información de los newsletters, sino que en algún minuto les vamos a mandar nuevamente acceso a grabaciones de congresos anteriores y temas interesantes. Así que usen esta comunidad, la idea es que como pares hagamos crecer la profesión. Y muchas gracias, Marci, felicitaciones por la presidencia. Estoy seguro y convencido de que las cosas van a seguir mejorando contigo ahí, también con Ignacio y los demás. Ignacio, palabras finales y para sacar la foto de rigor. Bueno, agradezco a Nicolás, a Sebastián, a Romu, también a ti, Marce, por estos tremendos desafíos que se nos vienen. Como tú bien dijiste, el código sanitario es un gran tema, todavía estamos en eso, ya tenemos algunos compromisos de algunas autoridades. También el tema de las especialidades kinesiológicas que son altamente relevantes para nuestra profesión. Y reitero el llamado de Marcela a los que no estén colegiados a colegiarse. Yo creo que uno de los puntos críticos es hacer masa crítica y hacer más comunidad kinesiológica para que sigamos creciendo y nuestra profesión también se enaltezca. Así que los dejo invitados a ser parte de esto. Esperamos seguir también continuando con algunos webinars en otras áreas que son de relevancia e importancia de la kinesiología y también vamos a compartir la presentación, así que estén atentos a nuestras redes sociales para poder ver las presentaciones completas de Nicolás de Romo y de Sebastián, de los cuales estamos muy agradecidos. Y les pedimos que abran sus cámaras para poder sacar la foto de rigor. Estamos, oye, hay muchas, pero ahí va una, todos sonrían, por favor. Récord de hemos tenido. Muy bien, Carlos, gracias por los dedos arriba. Y ahí estamos entonces.
Bien, nos despedimos y como les comentamos, esto será compartido. Que tengan muy buena noche. Adiós.